Muy bien, entonces, nuevamente buenas noches y bienvenidos para todos y todas las que nos acompañan. Son las 7 en punto de la noche. Iniciamos este encuentro de actualización catequética. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña. La hermana Fabiola es hija de Nuestra Señora de las Misericordias, con una larga trayectoria también en esta experiencia de acompañar y de formar catequistas y agentes de pastoral en diversas pastorales, valga la redundancia, pero también nos ha formado y nos ha acompañado en nuestros procesos de formación y de crecimiento a nivel congregacional. Entonces, para nosotros es grato gusto tenerla entre nosotros y que nos comparta desde esta experiencia maravillosa que ella ha ido adquiriendo desde todas las dinámicas. Entonces será un encuentro lleno de experiencia, de aprendizaje, de espiritualidad, en el que todos nos vamos a enriquecer. Entonces, como todas las noches o como todas estas formaciones que hemos estado, iniciamos puntualmente para poder estar en los minutos que teníamos previstos realizar. Vamos a disponernos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a la acción del Espíritu que nos siga acompañando, que nos anime en este encuentro, que nos regale su luz para poder discernir, para poder escuchar y acoger todo lo que vamos a aprender durante estos minutos. Y nos vamos a unir a esta oración que fue escrita por el Papa Juan Pablo II y que la venimos orando desde este encuentro de catequesis que tuvimos el año pasado, pero que ha quedado resonando en nosotras y la seguimos teniendo en cuenta, porque es toda una experiencia que nos mueve a conectarnos con esta experiencia de Dios. Haz, Señor, que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa, viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que el Espíritu Santo, quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y de quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces todos invitados a tener lista ya la libreta, el lapicero, porque iniciamos con este tema muy importante para nosotros como catequistas, la espiritualidad del catequista. Hermana Fabiola, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Les voy a pedir un momentico
de absoluto silencio. Vamos a concentrarnos. No vamos a pensar nada. Podemos cerrar los ojos. Dejemos atrás todo lo que haya ocurrido en la semana y en el día de hoy, para poder que vaciándonos, la palabra de Dios entre en nosotros. Está congelada. Amén. Bueno, comencemos. Sí se oye, ¿no? Vamos a tratar Se escucha muy bien. la espiritualidad del catequista. Se alimenta de la palabra, de la Eucaristía y de los necesitados. Dice el documento de Aparecida en el número 246, 257. Y de ahí vamos a partir. Porque el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana es la experiencia bautismal. Es ahí donde se fundamenta nuestra espiritualidad. También lo dice el documento de Aparecido. Y es inherente a todo bautizado, y ahí mismo está la acción profética. Bautismo y acción profética muy importante. Y es desde ahí donde emerge la vocación del catequista como un servicio para la iglesia. Es desde ahí, de su bautismo y de su dimensión profética. Por eso la persona del catequista se comprende como aquel creyente, cada uno de ustedes, que conoce, oigamos bien, conoce y ha vivido un encuentro con Jesucristo en persona. Quien se encuentra con él constantemente, con la persona de Jesús. También lo dice el documento de Aparecido. Oigan lo que dice, la persona. Es con una persona, no una doctrina. En esto voy a insistir mucho. La persona, no una doctrina, no una teoría. Pero no tengo para poder No lograr. una teoría. ¿Qué pasa? Por lo que su vida espiritual se va a fundamentar en eso. Entonces su vida espiritual es seguir a una persona, no seguir una doctrina, no seguir unos contenidos. Y como es una persona, por eso debe conocerla muy bien, pues no se confía en quien no se cree. Es un elemento básico e importante. Voy a pasarles unas diapositivas y voy a ir hablando, ¿no? Entonces, miren, ahí está la espiritualidad del catequista. En su bautismo, que lo asume, en su bautismo, en su dimensión profética, su vocación al servicio de la iglesia, en el encuentro personal con Jesús. Por eso la espiritualidad es estar en camino. Es estar en camino, no es estar estancado. Hermana, no te he empezado a compartir pantalla para que sepas. ¿Cómo? Todavía no vemos la pantalla para que sepas. Ay, se fue, es que se fue la... Perdón que te interrumpiera, pero no estábamos viendo todavía. No está bien, pero se fue todo. ¿Se te fue? Voy a volver a entrar. Acá estamos contigo. Sí, vuelve a activar. No, estás acá en el Zoom. Lo que necesitamos es que le des compartir pantalla para que nos aparezca tu presentación. Pues bueno.
Se fue la pantalla. Ya, ya. Ujú. Ahí ya, ahí va, Ok. ¿no? Todavía no. Eso ya Ahí, empezó. Ajá, ya empezó ahí a sí, compartir. ¿cierto? Sí, hermana, ya empezó a compartir. Entonces voy a devolverles la anterior. Eso. A ver si la puedo hacer aquí, Complétala. donde les decía, ahí, voy Eso, a ponerla grande, eso, por favor. ya, ahí. Eso, ¿Sí? hermana, ahí estamos, sí. Entonces, por eso les decía yo, la espiritualidad que nace, recordarles un poquito, ¿no? Del bautismo, que tiene esa dimensión profética, y ahí nace la vocación del catequista como un servicio para la iglesia. Y que seguimos a una persona, no a una doctrina. Y esto hay que tenerlo muy en claro para poder saber qué es lo que vamos a trabajar en la catequesis. Entonces estamos partiendo del catequista para poder mirar qué es la catequesis. Pasamos a esta segunda, que entonces la espiritualidad es estar en camino. Ya vemos un camino, es estar en ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿cierto? Me fue. Pero estamos ahí. Entonces, el encuentro con Jesús en persona nos va vinculando a Él, nos configura. Entonces, me vincula y me configura en Jesús. Por eso es un camino. Y me pone en relación con el otro con mayúscula y con el otro con minúscula. Entonces, nuestra relación, vínculo y configuración son tres elementos: relación, vínculo y configuración. No basta la relación, no basta la vinculación, sino la configuración con Jesús, que tiene 4 etapas muy importantes que la vamos a mirar para poder recorrer este camino de espiritualidad. Primero, siervos. Somos siervos. Es un gran honor ser siervo, ¿verdad? María fue la sierva del Señor, nos dice Lucas, capítulo 1. Jesús mismo se presenta como el siervo, lo dice Mateo, y da testimonio de cómo debemos servir. Entonces, el siervo, el que sirve, y Jesús y María nos dan testimonio de cómo servir. ¿De qué hablan los siervos? Los siervos hablan solo de trabajo. Ojo a esto, porque ahí es donde nosotros vamos dimensionando nuestra espiritualidad, siervo. Pero hay otro vínculo. Podemos pasar que un segundo paso, amigos. Jesús no quiere la vinculación en una relación simplemente de siervos. Si quieren, confróntense Juan 8, por ahí a esa parte, porque dice: el siervo no conoce lo que hace el Señor. Entonces, no quiere que seamos solamente siervos. El siervo no tiene, ojo a esto, miren, el siervo no tiene entrada a la casa de su amo. Se para en la puerta y si lo autoriza puede entrar, pero no tiene esa entrada, esa libertad de entrar, y menos a la vida, ¿cierto? Menos a la vida del amo. ¿Qué le va a preguntar al siervo usted por qué está así? No, no tiene entrada el siervo. Jesús quiere entonces que nos vinculemos a él como amigos, y ya la cosa cambia, porque el amigo sí ingresa a su vida, y inclusive la hace propia porque conoce los sufrimientos, el dolor, conoce todo. El amigo escucha a Jesús. El amigo conoce al Padre y hace fluir toda su vida en él. Hablan de lo mismo, de sus vidas, de sus sueños, de sus preocupaciones. Es una vinculación más profunda que ser siervos. Pero, viene que Jesús quiere algo más. Hermanos de Jesús. Juan 20:17. El hermano ya participa, ojo, de la vida del resucitado. Es hijo del Padre Celestial. Ya se siente, ha dado un paso más, porque Jesús y sus discípulos comprenden y entienden y viven la misma vida que viene del Padre. Entonces ya comienza la fraternidad.
Los verdaderos hermanos se descubre caminando. Por eso está ese camino. Es en el camino donde nos vamos haciendo hermanos. Porque si Jesús es el camino, porque si Jesús es la verdad y es la vida, yo tengo que caminar ese camino, pero tengo que caminar en estas dimensiones. Yo no puedo quedarme siendo siervo, no puedo quedarme siendo amigo, sino que tengo que llegar a ser hermano. Fraternidad, porque compartimos y compartimos en el camino. Recordemos los discípulos de Maús, compartían en el camino. Pero hay un cuarto punto, digamos, un cuarto vínculo. Hijos, hijitos, todavía estaré un poco más con ustedes, nos dice San Juan. Tenemos que llegar a ser padre y madre de uno de los otros. Es la paternidad y la maternidad espiritual. 4 elementos importantísimos para poder ir alcanzando nosotros esta espiritualidad a la que tenemos que llegar, y vamos ya dándole como forma a esto de la espiritualidad. Siervos, amigos, hermanos, hijitos. Cuando Jesús en el bautizo se sintió y vivió la experiencia de ser hijo, se transfigura, se cambia su vida y decide ir a la misión. Solamente cuando nosotros nos sintamos hijos, vamos a poder entrar en una espiritualidad más profunda. Porque si nos quedamos como siervos, nos quedamos como quien sirve. Si nos quedamos como amigos, 2 personas que hablamos y bueno, muy rico. Nos quedamos como hermanos, pues sí, compartimos. Pero tenemos que llegar a ese 4º nivel de ser hijos. Por eso es esa espiritualidad que nos va a ir envolviendo y vamos adelantando. Hemos visto 2 elementos y ahora entonces, hombre, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es eso de la espiritualidad? Entonces, la espiritualidad hace referencia a la íntima y personal relación con Dios. Es la comunión profunda y continua con el Ser Todopoderoso, con el Dios Padre. La espiritualidad es una habilidad que se construye. Yo la tengo que construir, tengo que quererla, tengo que comenzar a trabajarla, y se fortalece cuando la alimentamos, cuando la nutrimos de la palabra, de la Eucaristía, de las necesidades de los otros, de la oración personal, de la oración comunitaria y de la meditación. Esa, de verdad, es la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad, como el Espíritu Santo, es como el mismo Espíritu Santo, es el que dinamiza, es el que crea, es el que da la apertura. No podremos hablar de espiritualidad del catequista como algo acabado, puntual, estático, algo que está ahí, ¿no? La espiritualidad se vive y se alimenta constantemente por la docilidad al Espíritu que recibimos en el bautismo. Es importantísimo tener muy en cuenta esto. Voy a volverme un poquito aquí a esta otra parte. ¿Por qué el Espíritu? El Espíritu Santo es nuestro compañero. El Espíritu Santo nos da valor y fuerza. No se puede construir una espiritualidad sin la acción del Espíritu Santo. Vamos a mirar estos elementos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empuja hacia afuera. Nos empuja hacia afuera. Es un empujón formidable, ¿no? Un empujón que nos da. Nosotros miramos el empujón en Pentecostés, ¿no? Lo miramos. Que empuja. Y se aparece como forma de juego. Es el juego. Es el juego. Una bellísima metáfora. El juego del amor. Es el juego que quema. Es el fuego que transforma. Un catequista sin el juego del espíritu, podemos decir que es una escopeta sin pólvora o sin bala. No hace nada, ¿cierto? Es el empujón del espíritu de Pentecostés que se experimenta como fuego, el fuego que quema, el fuego que transforma, el fuego que también se esparce. Es una metáfora, decimos. Pero también aparece otra metáfora como lengua comprensible.
Y el Espíritu nos enseña a hablar y a entender las lenguas. Y la única lengua universal que entendemos es la lengua del amor. Es la lengua del amor. Sin esta lengua del amor no podemos cumplir la misión de catequizar. Una primera acción que realiza el Espíritu. Otro empujón que nos da el Espíritu hacia todos. Entonces, hacia afuera y luego hacia todos. Y por eso dice, otra metáfora, que es como un viento, una metáfora, ¿no? ¿Qué es el viento? La libertad. Es el viento de la libertad. El viento que sopla, el viento que se ayuda a esparcirse, ¿no? Donde quiera y como quiera, sin nada que lo detenga. Es el viento de la libertad. Por eso el Espíritu nos da la libertad para amar sin límites, para movernos más allá de nuestros espacios, más allá de nuestra frontera, para entrar en contacto humano y en diálogo con todos los pueblos. Un viento que da unidad, ¿cierto? Pero en el viento también está relacionado con soplo. Viento y soplo van unidos y los dos indican ¿qué? Fuerza, indican vida, vitalidad, la energía que nos pone en movimiento hacia todos. Pero hay un tercer empujón, hacia adentro. El tercer empujón es hacia adentro. El Espíritu nos empuja hacia adentro, hacia la comunidad eclesial, con una dimensión trinitaria en la historia. El Espíritu Santo es el alma y el artífice de la comunidad. Él nos empuja y nos va integrando en esa comunidad. Un catequista que no vive en la comunidad, que no quiere la comunidad, que no se integra en la comunidad, pues no está siendo empujado por ese espíritu. Entonces nos empuja hacia afuera, hacia todos, hacia adentro. Pero miren, también nos empuja hacia el fondo de nuestro corazón, hacia el alma, hacia el lugar íntimo y denso que está dentro de nosotros, ¿sí? Para hacer el encuentro de nuestro ser humano con Dios. Es la presencia de Dios en el fondo de nuestro ser. Ahí hay seguridad, serenidad y tranquilidad. En medio de todos los problemas cotidianos de todos los días y venidas, ahí lo vamos a encontrar. Entonces el Espíritu nos mete en nosotros para que nos encontremos con nosotros mismos, con nuestro yo, para poder entrar en esa dimensión de mi vida. Si no hay esa interiorización de vida, pues yo no sé qué podremos enseñar. O vamos viendo qué es lo que nosotros trabajamos, ¿cierto? Es entrar en la profundidad de nuestro ser, allá bien adentro, porque ya hemos dimensionado nuestro bautismo, hemos dimensionado nuestro profetismo y por eso tenemos que vivir en esa dimensión profunda de buscar lo esencial. Y ahí en esa interioridad, en esa dimensión profunda donde yo me encuentro allá metida en esa dimensión interior, ahí está la dimensión espiritual. Y es la especialidad para nosotros los misioneros o catequistas. Pero el Espíritu Santo también nos empuja hacia los lados, a mirar a nuestros hermanos, hacia los lados. ¿Qué hay a nuestro lado? ¿Qué hay en medio de nosotros? Pero también nos empuja hacia adelante, a vivir la esperanza. El Papa nos lo repite mucho, para ser alegres y testigos de la esperanza. Es el Dios que nos da la esperanza. Es el Dios que nos mueve a vivir, que no todo está terminado ahí, sino que hay una esperanza, la esperanza evangélica. Pero también hay un empujón hacia atrás. ¿Para qué? Para ver, considerar y dar gracias por la presencia y la acción de Dios en la historia. No para condenar la historia, no para señalar la historia, sino para mirar lo que en la historia se ha podido dar. Y ahí está el poder del Espíritu Santo, comenzar a descubrirlo. Pero también un empujón hacia atrás, para darle gracias
por las personas, por la acción de Dios en la historia. La otra es hacia abajo. Mirarlo con una dimensión muy espiritual, la dimensión de la tierra, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Toda la creación, puesto nuestros pies en la creación, en la vida toda. Pero el último empujón que nos da es hacia arriba, hacia la santidad, hacia la trascendencia, hacia mirar esa dimensión de encuentro profundo de esa interioridad mía con el Dios Padre de Jesucristo. Entonces, decía Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí, invade todo mi ser, invade toda mi obra. Entonces ya vamos viendo una espiritualidad que se nos hace pues muy global. ¿Sabías que es necesario pensar, descubrir, amasar en nuestras manos el gusto espiritual de ser pueblo? Oigan esto, la Evangelii Gaudium tiene todos estos elementos que nos hacen pensar en la espiritualidad del catequista, ¿cierto? Un gusto espiritual de ser pueblo de Dios. Y en Filipenses leemos, aquí tengo estas fotos que no me dejan ver acá lo de, ya. Perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganarme y ganarlo para Cristo, dice Filipenses 3:8. Todo lo considero basura, dice San Pablo, todo. Pero siento el gusto espiritual de ser pueblo, de ser el pueblo de Dios. Catequistas, no podemos pensar que estamos fuera del pueblo de Dios, o que perece ese pueblo, o es que ese pueblo tal cosa, o es que eso del pueblo yo no sé qué. No, el gusto espiritual. Vamos a ir forjando nuestra espiritualidad donde nosotros podamos amasar, podamos decir, amasar, coger en nuestras manos, hacer nuestro todo ese pueblo, porque es el pueblo santo de Dios. Y cantamos, pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, y a veces insultamos al pueblo, ¿no? No podemos hacer eso. Bien. Para ir logrando esta espiritualidad, esta perspectiva de los empujones del Espíritu Santo y de las configuraciones que tenemos que hacer en Jesús, es necesario tener en cuenta estos criterios. Primero, miren, el hecho de ser catequista supone una gran responsabilidad. Yo sé que sí. Ustedes se sienten responsables. Pero ¿qué se requiere? Una fuente de energía y amor por quien se hace. Y esa fuente sabemos que es Cristo. Ya veíamos allá al comienzo las configuraciones, un Cristo que se sintió hijo del Padre, por eso entregó todo, y nosotros nos sentimos también hijos del Padre y empujados por ese espíritu a vivir en plenitud. Y esta fuente es la espiritualidad que va a desarrollar el catequista. No sirve de mucho el conocimiento. Es importante conocer, estudiar una cosa u otra, pero si ese conocimiento no está, digamos, amarrado por esa fuente que es Cristo, pues nos quedamos en teorías. Y el otro elemento importante que tenemos que ver aquí, la instrucción que se imparte, o sea, la catequesis, de los contenidos que damos cada sábado, debe estar acompañada, que es lo esencial, por el sentimiento, acuérdense, de amistad, de fraternidad, de ser hijos y de confianza en el encuentro con Cristo. Y sabemos que cuando eso es muy íntimo, puede ser muy íntimo, los catequizando lo perciben catequistas flojos, catequistas volantones, digamos, catequistas
bien serios, eso lo van percibiendo. Vamos mirándonos cómo es mi amistad con el Señor. Si estamos aquí todavía en siervos, o en amigos, o en hermanos, o si verdaderamente nos sentimos de verdad como Jesucristo, que transformó toda su vida al sentirse hijo de Dios. Y me pasó. Vamos aquí. La espiritualidad, por eso tenemos una gran tarea, ¿no? Abarca todo el ser. Ya veíamos, todo el ser. El espíritu me empuja hacia afuera, hacia adentro, hacia mi interioridad, hacia los lados. Recuerden, hacia los lados, hacia el fondo, hacia toda parte. Porque la espiritualidad no es de momentos. ¿Sí? No es de momentos aislados. Fue a rezar el rosario, fue a orar el Santísimo, fue a la misa y ya pasó, no. Tenemos que comenzar a construir esa espiritualidad que es intensa, que lo abarca todo en una unión con Cristo, porque es perenne y creciente, desde por la mañana hasta por la noche. Todo mi accionar es Cristo. No podemos seguir separando, no podemos seguir separando. Esa separación se llama dualismo, dos cosas duales, por un lado una cosa y por el otro lado. Voy a misa para rezar, pero después puedo hacer otras cosas que no es de espiritualidad. Ojo a esto. El espíritu es lo más hondo y profundo de nuestro ser. Por eso el espíritu, decíamos, nos empuja hacia el fondo, hacia el fondo. Es lo más profundo de nosotros. Y en ese fondo, ¿qué envuelve? Los deseos, las aspiraciones, nuestros miedos, nuestros temores de la persona. Por lo que puede haber personas sin miedo de buen espíritu o personas de un mal espíritu. Por eso digo, si el camino es largo, decidamos, lo vamos a andar, porque estamos seguras de que vamos a llegar. Es importante ese punto. Entonces somos convocados ¿a qué, catequistas? A ser unas personas con una profunda vida interior, que reconoce el valor de la oración y ama profundamente a Jesús y a su iglesia para poder llegar a esa cumbre de la vida cristiana de que soñamos de ser auténticos catequistas. El catequista, por su espiritualidad, tiene que atender todo el mensaje de salvación, todo el mensaje de salvación. Tiene que vivir la experiencia querigmática, no contentarse con enseñar el querigma. Catequizando, el querigma es tal cosa y lo preparamos muy bonito y muchas cosas. No, tenemos que experimentar el querigma, el ser querigma. Tenemos que ser querigma, que se deja impresionar de la presencia viva de Cristo y ser resucitantes, todos los días resucitando, todos los días resucitando, todos los días en ese encuentro con el Jesús resucitado. Y eso, ustedes, catequistas, veíamos el comienzo, por un compromiso bautismal, profético, no por una opción ética, no porque a usted les surgió una gran idea, qué ideota tan bonita, no, sino porque usted se ha encontrado, usted y yo también, con un acontecimiento, decíamos, con un acontecimiento, acontece, sucede todos los días, con una persona que es Jesús. Y Jesús me da un nuevo horizonte a mi vida, no con una teoría, no con unos contenidos que me los puedo aprender y a veces se los hacemos aprender a los niños, ¿no? Es importante ese punto. Van sacando sus conclusiones. Es necesario estos conceptos muy claros. La catequesis que quiere el Papa Francisco y que la Iglesia necesita hoy es esta. Yo le estoy hablando de lo que la Iglesia necesita hoy y lo que el Papa también quiere y la visión de la catequesis hoy. Catequistas para transmitir fielmente el mensaje de Dios. Y si es para transmitir el mensaje de Dios, lógico, debe llenarse de Dios. Ubiquémonos, catequistas, ubiquémonos. ¿Dónde estamos? Y entender que el mejor catequista no es el que más sabe, ¿no? No es el que mejor enseña, el que más movimientos hace,
el que más dinámica mueve, sino el que enseña lo que vive. Por eso, señorita, usted señorita catequista, y usted señorito catequista, tiene que hacer un movimiento en su vida. A ver, ¿dónde estoy? Teniendo en cuenta todo esto que les he dicho. Tiene que haber un movimiento en su vida. Si no, no sé, tenemos que dejarlo para poder vivir qué es lo que yo hago como catequista. Si se vive a Dios y se vive con Dios, esa experiencia debe aparecer en las palabras y en sus actitudes, es decir, en la vida, no en los conceptos, sino en la vida. Miremos que estamos hablando de una catequesis que parte y está en la misma vida. Esta vez se pega. Se pegó. Ya, bueno. Bien. Toda espiritualidad, también la de los catequistas, lógico, en último término se sustenta por el ejercicio de las virtudes teologales. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. Virtudes con las que todo bautizado participa de la vida divina. Y como el sarmiento está unido a la vid y es capaz de dar fruto y fruto en abundancia. Miren estos elementos que debe tener muy en cuenta el catequista. Debe poseer una gran fe. Vive el encuentro personal con Cristo. Estamos como recogiendo todo lo que he dicho. Frecuenta los sacramentos. Combate, ojo, la miopía espiritual. A veces tenemos miopía espiritual. De cositas, de momenticos. Eso es miopía. Miopía es el que ve, no ve mucho, ¿no? Adoradores de Jesús, Eucaristía. Conscientes de ser vasija de barro. No somos el ombligo del Espíritu Santo. Cuando estamos movidos y llenos del Espíritu Santo, no. Somos vasijas de barro, todos. Audaces y fervorosos. Audaces. Catequistas por allá como replegados, tímidos, ¿no? Audaces y fervorosos. Comparte la experiencia. Esto es lo más importante. Comparte la experiencia de haber encontrado al Señor. Entonces, comparte la experiencia de que es hermano y de que es hijo, no de que es solamente siervo, sino una experiencia de amor, no la experiencia de lo que hace. No es que yo hago catequesis así, es que yo no, es la experiencia del encuentro con el Señor. Catequistas, dice el Papa, que salgan a la periferia, callejear la fe, ¿no? Salir a la periferia. Que tengan un gran amor y devoción a María. Que tengan contacto asiduo con la palabra de Dios. Vamos a mirarlo más adelantico y dejarse guiar por las mociones del Espíritu Santo para poder que nos empuje hacia afuera, hacia adentro, hacia lo hondo, hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba y hacia todas partes. Moción del Espíritu, para donde el Espíritu quiera movernos. Esto porque está pegando. Ya. Ahí corrió, sí. La oración del catequista. Mírenme, la verdadera oración del catequista lo debe introducir a la meditación como una fuente de un conocimiento vivo de los contenidos de la fe, contenidos en una experiencia propia y personal, no contenidos en el pensamiento o en la razón, no, en una experiencia personal que luego es la que va a transmitir a los catequizandos. Entonces ya vamos viendo, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Yo no enseño la teoría, yo no enseño una cantidad de contenido, de doctrina, sino es esa experiencia que nace de una oración contemplativa, se me puede, pero los devuelvo, oración contemplativa, que debe estar alimentada por la lectura orante de la palabra, por la lección divina, porque ahí
esa lectura orante de la palabra es la que me conduce al encuentro con Jesús, maestro, y me voy identificando con él, para poder yo después ser maestro como Jesús y saber enseñar. Y saber enseñar, pero partiendo, nos decía aquí arribita, de la experiencia. Pedro le dice, ¿quién dice la gente? Le dice, tú eres el Mesías. Es la profesión de fe. Y esa es la profesión de fe que nosotros tenemos que hacer. Tú eres el Mesías, porque yo te he encontrado, porque yo te he experimentado. Tú eres mi Abba, mi Padre, porque así lo he sentido, porque así lo vivo. Entonces un catequista ya deja de mirar tanto un texto de catequesis, que vamos en la lección tal, que nos tocó tal, que nada, y que esto... No, es la lectura orante de la palabra, para enseñarle a los catequizandos que descubran y se encuentren ahí con la persona de Jesús de Nazaret, como yo me he encontrado con él. De ahí que de ahí la necesidad de una meditación constante de las realidades fundamentales de la fe, de los acontecimientos salvíficos, sentido y clave de toda escritura. ¿Qué es lo que yo voy a contemplar? ¿Qué es lo que yo voy a meditar? Es la presencia viva del Espíritu en la realidad del mundo, en la realidad de mi vida y en la realidad de mis catequizandos. Y el sentido y la clave es la palabra. También que voy a meditar yo los valores evangélicos, los más esenciales, la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, los tristes, los que lloran, los que sufren, como contenido del conjunto del Sermón de la Montaña. Eso es lo que yo voy a meditar. En consecuencia, el catequista, todos ustedes, yo también, habrá de cuidar sobre todo el encuentro con Jesús en la celebración de los sacramentos y también en la oración personal y en la oración que hagan como comunitaria en la iglesia o como catequista. La oración del catequista no puede ser ahí aislada, sino que estará influida el espíritu litúrgico, influida el espíritu litúrgico. Al comienzo les decía, no a raticos, no, la espiritualidad no a raticos, pero sí influida de la liturgia. Debe saber encontrarse a gusto en la celebración de la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, porque es el alimento, es la cima de la unión con Dios, es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo, es ahí, en la Eucaristía. Y el secreto de la acción de nuestra catequesis está en esa Eucaristía, viviendo sobre todo su dimensión espiritual eucarística. ¿Cómo me estoy haciendo yo también pan partido y pan compartido para los demás? No el rito, no lo ritual, no quedarme ahí, sino cómo está haciendo ese sacrificio y cómo lo estoy haciendo yo en mi vida. Importante eso, no olvidemos. Si la tarea, el catequista aquí tiene una función muy importante, ¿no? Ser testigo de la fe. Con todo esto, es testigo de la fe. Si la tarea y función de catequista es principalmente iniciar en lo esencial de la fe de catequista tiene que alimentar a sí mismo o alimentarse de todo aquello que por voluntad del Padre nos lo ha sido revelado en la historia de la salvación, tal como lo encontramos en la Escritura. Por eso la importancia de la lectura orante de la palabra. Esa es la dimensión de toda una espiritualidad que se va haciendo vida en nosotros. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Qué significa esto de experiencia histórica? Venía hablando de experiencia de Jesús, experiencia de Dios, experiencia litúrgica. Y ahora, ¿qué es eso de la experiencia histórica? Ojo que estamos en unos tiempos muy importantes de nuestra historia. ¿Qué nos quiere decir? La Gaudium et Spes nos dice que la espiritualidad cristiana, y especialmente la catequista en particular, no es una huida del mundo. Me voy para la iglesia para olvidarme de todo esto. Me voy a adorar al Santísimo para olvidarme de todo esto. No, señoritas ni señoritos.
Esto significa asumir, oigan, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. La Gaudium de Spes, el número 1, nos está diciendo eso. Y Puebla por ahí también vuelve y lo repite. Los gozos, las tristezas, las esperanzas, es decir, lo que el mundo vive. Y luego la catequesis no puede aislarse de todos esos elementos. Bien. El catequista tiene una particular vocación. Miren, su vocación es acompañar, no tanto adoctrinar, acompañar los procesos de crecimiento de la fe de los niños, de los jóvenes, de los adultos, lo cual exige que demuestre también con su vida y con su ministerio catequético la presencia del Dios unitrino. Tiene que vivirlo, lo que hemos venido diciendo. Y todo movido por la acción del Espíritu Santo, vuelvo a decirle, que se deja mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia todos los lados. Catequesis Tradendae de Juan Pablo II, a ese movimiento que va por dentro, que nos empuja, lo llama el maestro interior. El maestro interior. Y es ahí donde debemos nosotros detenernos. ¿Quién es el maestro interior? En la economía de la salvación, el maestro interior es el que tiene la función de dinamizar el conocimiento del misterio, la mistagogia. Entonces, ¿para qué entro de mí mismo? Para conocer y entrar y envolverme en la mistagogia, en el misterio. Y podríamos decir que ese maestro interior es el modelo del catequista, capaz de entrar en sí mismo, entrar en su misterio de vida para poder entrar en el misterio de vida del otro. Es que el otro no es un aparecido, no es cualquier cosa, sino que es un misterio. Nosotros, en nuestra espiritualidad de seguimiento de Jesús Maestro, debe transformarse también en una pedagogía de la fe, de un carácter dinámico, que responda a un proceso de crecimiento en la fe y maduración de la vida cristiana en plenitud. Entonces, el catequista debe ser el testigo de la acción de Dios en la historia. Oiga, testigo de la acción de Dios en la historia. Es que Dios actúa en la historia. Por eso debe ser el creyente dispuesto a escuchar los gritos de la humanidad, a auscultar los signos de la presencia de Dios en la historia de sus catequizando primero y luego del pueblo donde vive. Debe existir en la espiritualidad del catequista una práctica constante del discernimiento de la historia. Paulo Freire, un gran pedagogo del Brasil, lo denomina una lectura comunitaria del mundo, la catequesis. Por consiguiente, no acontece como una práctica, un monólogo donde usted va a enseñar algunas verdades, sino que es dialógica, es retroalimentación, es creativa en cuanto da espacio a la presencia del Espíritu Santo en las personas. Entonces, por eso ya vamos terminando, yo creo. Para ser catequistas evangelizadores de alma, hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida, de estar cerca del pueblo. Vivir la espiritualidad del encuentro, la espiritualidad de la calle, la espiritualidad de la puerta abierta. No hablo de la puerta física, sino de la puerta mía, como símbolo de pertenencia a una muchedumbre de personas del común y corriente, del aquí, y es ahí donde se da el lugar de la santidad. Hoy los cristianos reunidos necesitan nutrirse de una espiritualidad que sea moderna, abierta al futuro, a la secularización, a los cambios sociales de la historia. La espiritualidad que tiene el gusto de estar en medio del pueblo y vivir lo que el pueblo vive. Así debe ser la catequesis. No donde nos dejamos, es ahí el lugar donde nos dejamos deslumbrar por Dios. Nos apasionamos por la palabra, por el evangelio, porque esto nos abre a una esperanza más profundamente humana. En la medida en que me humanizo, en esa medida me cristifico. O sea, a este punto, rescatemos estos dos verbos
que el Papa Francisco lo interpreta muy bueno, cuanto a la espiritualidad, dos verbos que son importantes, ¿sí? Nosotros mencionamos mirar a Jesús, mirar a Jesús. Y es bueno, la espiritualidad nos lleva a mirar a Jesús. Pero también miramos a Jesús, nos preguntamos, ¿Jesús también miraba? ¿Qué miró Jesús? ¿Qué miró Jesús? Y como miró la viejita que echaba una monedita, miraba al que estaba en la calle, miraba al leproso, miraba a aquel, miraba a este de más allá. Y por eso es accesible y come y bebe con pecadores. Él está disponible, recibe y entrega, porque sabe mirar. Catequistas tenemos que saber mirar a nuestros catequizando para poder nosotros recibir, ¿no? Cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir a nuestros hermanos, para abrirles el corazón y para poder estar con ellos. Entonces, ya terminamos. Es necesario poner nuestro corazón a la escucha del corazón del otro y tener la experiencia que Dios nos salva en el absurdo. Dios no nos salva en la santidad, Dios no nos salva en la capilla, Dios no nos salva rezando. En lo absurdo nos salva Dios, nos saca de todo lo absurdo. Entonces, para eso tenemos que tener estos dinamismos, vivir la fe. Vivir la fe es vivir la espiritualidad en la vida cotidiana, en el día a día, no a raticos. La carta de navegación es el evangelio. Por eso tenemos que vivir lo esencial, la fraternidad de la calle, el amor a todos los que salen en la esquina, en la calle, en la puerta, más allá. Todos los que salen a nuestro encuentro. Por eso hay que ir a todos. Y es necesario para poder tener esto, mucha oración, meditación, contemplación y silencio, para poder ser fieles al evangelio y a la fe y a la misión. ¿Y qué nos trae como consecuencia esto? Vivir, saber vivir, interioridad y solidaridad, no separar. Porque si vivimos la interioridad, no es que yo voy a ir a rezar, no puedo ser solidario. Y si soy solidario, no es que no puedo ir a rezar, no. Tenemos que integrar interioridad y solidaridad. Y otro punto que tenemos que entender con esta dimensión, que no hay lugares profanos. Nada es profano en este mundo. Y vio Dios que todo era bueno. Y todo se abre. Y todo se abre a nuestro corazón, se dilata a nuestro corazón para que en nuestro corazón quepan todos. Es importante ya que el seguimiento a Jesús debe ser todos un espíritu que está constantemente regando, salvando, dando lo mejor de nosotros para poder salvar a los demás. Entonces, una persona espiritual es alguien que se deja transformar por el espíritu, entonces se convierte en amigo de Dios y lo hace todo por amor. Espiritual también es el que sabe disfrutar de lo que Dios le regala y descubre a Dios en medio de las cosas lindas, tratando de vivirlas como Dios quiere. Dios creó todo para que lo disfrutaran. Ejemplo, celebrar un cumpleaños, una persona, qué rico, ¿no? Es lo más espiritual que puede haber. El espiritual descubre a Jesús en nosotros y sabe unir trabajo y experiencia de Dios. Señor, hagamos esta oración. Haznos vivir la vida llena de amor y plenitud. Que nuestra vida sea una danza, un baile al son de tu maravilloso y misericordioso amor, donde renovemos el encuentro contigo en el abrazo generoso, en el servicio a nuestros hermanos. Ven, Señor, ven a invitarnos. Santa María del Camino, ayúdanos. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y amor. Concédeme poder cumplir mi misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega gozosa y viva de tu evangelio. Gracias. Muchas gracias, hermana Fabiola, por esta riqueza que nos has compartido. Y ya tiene acá algo para puntualizar, creo. Para trabajar o para pensar o para tenerlo en la semana o durante el mes, no sé.
yo les invito a que piensen, ustedes lo pueden escribir allá, ¿yo quién soy? ¿Lo que he vivido? No, usted no es lo que ha vivido. ¿Lo que he sufrido? No, usted no es eso. Usted es lo que busca. Y anoten qué es lo que usted busca para poder que usted diga quién soy yo. No, es que yo soy la que he sufrido. No, eso no es usted. ¿Qué es lo que usted busca? Eso es lo que es usted. Catequista, ¿usted qué cree? ¿Lo contagiaron? ¿Que lo contagiaron en su casa, su mamá, su papá, alguien? No. Eso no, eso es lo que usted cree. Eso es lo que le han dicho que crea. ¿Lo encontrado? Pues no, es la razón. Usted va encontrándole, no. Lo que usted cree es por lo que ha optado. Y usted ha optado por ser catequista en el encuentro con el Señor. Y tenemos que ir mirando por qué he optado. Por el silencio, por la meditación, por el encuentro. Es lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo decido? ¿Por reacción? Ah, bueno, malo que no me gustó. No. ¿Por vocación? Pues tampoco. Por misión, por envío. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino relación, justicia, paz, fraternidad, esperanza y vida. Amén. Gracias. Muy bien, hermana, muchas gracias. Acá seguramente alcanzaron a tomar el pantallazo de esta tarea que nos deja la hermana, muy profunda. Qué bien cómo recordar un poquito todo esto que la hermana nos ha compartido en estos momentos tan significativos de encuentro. Vimos toda esta experiencia de la espiritualidad desde la realidad. Ahí inició la hermana, desde esa experiencia de encontrarnos con la realidad, con mi propia realidad y con la realidad. Hermana, si quieres puedes dejar de compartir la pantalla. Bien, también nos hizo recordar toda esta experiencia de la espiritualidad del catequista desde unos textos bíblicos muy puntuales, desde el documento eclesial de la Gaudium et Spes, significativo los numerales que nos compartió, que seguramente ustedes también los tienen en cuenta, y finaliza toda esta experiencia cómo debemos ahondar en nuestra experiencia nuestra experiencia espiritual desde la oración como catequistas. Y esta experiencia de la espiritualidad nos la propone desde ese encuentro íntimo con la persona de Jesús, con la comunidad y con la realidad, por donde parte la hermana. Tener siempre en cuenta de manera especial estos días que tendremos muy fresco esto, casi la antepenúltima diapositiva, los dinamismos. Importante esta reflexión, ¿cierto? Cómo el dinamismo para vivir la fe desde la espiritualidad en la vida cotidiana del día al día, desde la experiencia del evangelio que también reflexionamos todos los días. Vivir desde la experiencia de lo esencial para ir a todos los hermanos. Una experiencia de oración desde la contemplación y desde el silencio. Y dice, la hermana finaliza también esta diapositiva con los dinamismos diciéndonos, la iglesia es evangelio, la iglesia es fe, la iglesia es misión. Y esa es nuestra tarea como catequistas. Muy bien, hermana, puntualizamos así entonces como las ideas generales de este encuentro con el que nos has enriquecido. Nuevamente, muchas gracias. Tenemos una gran riqueza de participación esta noche desde diferentes partes. No se nos vayan. Queremos dejar resonar todo esto que la hermana nos ha compartido en este marco de los 25 años de celebración del ISDEC. Por eso decimos, estamos en tiempo de misericordia, somos catequistas en tiempos de misericordia. Vamos a unirnos con este canto, luego finalizaremos con las palabras, para finalizar con las palabras de la Madre, y nos tomamos la foto en la que nos queda como recuerdo de esta participación. Así que unos minuticos más, no nos vamos a alargar muchísimo. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia.
misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Tiende la mano a tu hermano, ábrele tu corazón, dile que Dios a la puerta está esperando por él, que Dios no mira el pasado, porque es eterno su amor. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Si alguien tocara tu puerta, lleno de angustia y dolor, tiéndele pronto tu mano, ábrele tu corazón, hazte el tu amigo, tu hermano, acógelo con amor. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Más que cumplir un precepto para agradar al Señor, debes saber que Dios mira las obras del corazón. Dios al final de los días nos juzgará del amor. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia, tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Bien, vamos entonces a darle la palabra a nuestra hermana Yolanda, madre. Buenas noches. Buenas noches, madre. Qué manera tan interesante de celebrar desde ahora la boda de plata del ISDEC, del Instituto Superior de Educación y Catequesis. Qué bonito este encuentro celebrativo de catequistas. Qué bueno reunirnos para volver a poner nuestra atención en algo tan vital como es la vida espiritual del catequista. Esto nos permite una vez más acrecentar nuestro ser catequistas como una vocación muy especial que enaltece nuestra identidad de bautizados. En este momento me gusta hacer memoria de Monseñor Vides, nuestro fundador, al traer a mi mente lo que leí en uno de sus escritos, en donde recomienda al párroco que organice el catecismo en todos los rincones del pueblo, que busque personas que tengan una chispa de amor y con una chispita de amor se conviertan en catequistas. Esto que nos trajo hoy la hermana Fabiola, la espiritualidad del catequista, se origina en el amor. Amor a Dios, amor a su pueblo, amor a nuestros hermanos. Es un asunto de amor, de donde brota una vida espiritual que es básicamente la unión con Dios y con los hermanos y hermanas con los que caminamos juntos en un sabio y acertado acompañamiento en el crecimiento y consolidación de la fe. Queridos catequistas y hermanas mías, hijas de la misericordia, que el amor a Dios y a su pueblo
reafirme nuestro ser catequistas por oficio, con gozo, con toda la plenitud, porque solamente así tiene sentido esta fiesta del ISDEC, estos encuentros celebrativos, estas bodas de plata del ISDEC. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Hoy ha sido una multitud. ¡Qué maravilla! Y muchas gracias, Fabiola, por compartir con todos nosotros tu experiencia como catequista. Así sí, ¿verdad? Que viva esta fiesta del ISDEC. Muchísimas gracias y buenas noches.